buenos días. Buenos días, Nelson. ¿Sí me escuchan bien? Porque estoy en otro sitio. Perfecto, Tamara, agradeciéndote por el chance que nos das de cambiar, porque Viviana Veloz tuvo un problema. Entonces hicimos este cambalache y te agradezco por aceptarlo, porque si nos decías que no podías por alguna asunta, lo respetábamos también. Gracias por eso. No, ya solamente tuve que cambiarme, venirme un poquito más para acá. Ok, Ya, listo. perfecto. Tamara, precisamente para consultarte, porque ya con los resultados es diferente. Contigo conversábamos el domingo, pero muy temprano, ¿verdad? Creo que Sí. fue en la mañana. De hecho, conversé con Mauro a las 7 y Mauro tampoco no me puso a decir nada, porque Mauro decía, hay que Sí, sí. aguantarse, hay que aguantarse. Pero ya hay resultados. ¿Cuál es tu sensación sobre esta victoria del no en la consulta? Bueno, yo creo que no nos esperábamos. Inclusive también estoy conversando con Mauro el domingo anoche en el espacio de otros amigos que estábamos como en la espera, ¿no? Un pueblo digno, Nelson. Yo creo que el Ecuador en medio de todo es un pueblo sabio, un pueblo quizás que silenciosamente se manifiesta en el momento en que tiene la oportunidad de hacerlo en las urnas y lo hace desde la experiencia propia, desde la vivencia personal que las personas puedan tener. La reflexión, creo, del no en el referéndum es algo que nos sacude bastante, no solamente al gobierno, sino creo que a la sociedad y a las personas que estamos intentando crear Ujú. análisis, reflexiones, inspirar a la gente a que también lo hagan. El pueblo es sabio, el pueblo en algún momento ha sido maltratado como un pueblo ignorante, como un pueblo que no sabe decidir o que no puede elegir, pero yo creo que a la final sabe lo que necesita y se pronuncia democráticamente, podría decir masivamente porque a la final gana, pero Claro. democráticamente en democracia sobre lo que quiere, desea y necesita. Entonces, yo ponía en un trino un poco que la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? O sea, es, Claro. es ya la pronunciación clara de lo que la gente cree, siente y necesita. Mucha humildad, mucha sabiduría para las personas que fueron electas autoridades. Estaba también viendo y analizando que hay muchas mujeres, hay, por ejemplo, en ciudades históricas como en Ambato, que por primera vez en la historia de la Ah, democracia sí, una mujer alcaldesa. llega a la alcaldía. Son 7 prefecturas, entre ellas las provincias más grandes del país, que van a ser lideradas por mujeres. Entonces, desde mis luchas también hay una reflexión de la transformación que se está viviendo Te cuento, y Tamara, de perdón la que te interrumpa en aceptación. este punto, pero esto sí es un dato que viene desde tiempo y que por mandato tenía que aumentarse la participación de las mujeres y hoy ya vemos esos resultados y las próximas va a haber mucho más. Eso nomás. Sí, porque tenemos una norma, una ley que exige la paridad Claro. de la participación de mujeres. Y Ajá. yo he visto mucha gente que se resiste en esto y dice, bueno, pero que sea mujer no garantiza. Sí, que sea mujer no Y hombre garantiza, tampoco. pero hombre tampoco, pero ya tener la disputa de equidad en términos de las oportunidades que las mujeres tienen o accedemos o acceden para disputar los espacios políticos y llegar a ese poder político, ya depende también de las mujeres que estén liderando y que estén representando a sus pueblos, que las eligieron a ejercer ese poder con sabiduría, con humildad y sobre todo en beneficio de otras mujeres y del pueblo en general, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. ¿Sientes esta victoria como propia, Tamara? Nosotros, muchas personas han dicho que esta victoria ha sido también parte de los medios pequeñitos, ¿no? De la gente que ha hecho opinión del medio y también del influencer y también de personas que generan opinión, que básicamente fue la bandera del no. Medios grandes abanderaban el sí, incluso habían manipulado para ese mismo día lanzar este tracking poll, una cosa horrible, diciendo que Ujú. ganaba el sí. ¿Crees que esto es una victoria también nuestra? Yo creo que es una victoria del pueblo y digamos de las personas que pertenecemos a esta orilla, que vemos que creemos que la gente tiene derecho a acceder a derechos. Fue una disputa de narrativas en condiciones desiguales como suele pasar, Ujú. pero creo que la capacidad de defender las posturas desde estos medios, desde tu voz, mi voz, la voz de un querido amigo como Mauro Andino y de tantas otras personas que nos manifestamos Ujú. en posicionar que 8 veces no era la alternativa y respuesta, no solamente de resistencia o de enfrentamiento con un gobierno que claramente es incapaz de cumplir su
rol, sino con esta burda manipulación y mentira que trataban de imponer desde la orilla del sí, sobre todo quienes lideraban la campaña del sí y desde la vocera también, que trató no me malinterpretan, pero entre sonrisas y explicaciones vagas, futiles, superficiales, defender una postura legítimamente, que es legítima, pero no tener la capacidad de llegar a la realidad del pueblo y de la gente que yo conozco, que yo he vivido y que muchas otras personas conocemos y vivimos y por la cual defendemos. El no era una posibilidad y una oportunidad de decirle al gobierno que no puede seguir ni manipulándonos, ni engañándonos, ni mucho menos poniéndonos en el olvido dentro de esa burbujita en la que vive. Entonces, sí, Nelson, yo sí lo recibí con mucha alegría, con mucha responsabilidad, con mucha reflexión también, y también con mucha irreverencia, Claro. porque en el momento en que ya tenemos democráticamente el no como respuesta al presidente, yo también empecé a cuestionar e inclusive a posicionarme de qué alternativas tenemos, porque, Claro. ojo, este gobierno no puede sostenerse más, digamos, ilegítimamente sosteniéndose dentro de un proceso democrático que lo eligió en un momento y que ahora le está rechazando. No lo digo yo, no lo dice la consulta popular, lo dice todo el país, ¿no? Ujú. Y decir, bueno, ¿qué alternativas tenemos frente a esta realidad de un gobierno débil, incapaz, nefasto y de un presidente también que a clara vista está perdido, está debilitado, está golpeado? Yo creo que inclusive con todo lo que está saliendo de las historias de la corrupción del Gran Padrino, Ujú. no tiene palabra, ya perdió todo lo que podía tener un presidente para gobernar. Ese es mi punto de vista. Hay que ver, Tamara, en este punto la sapiencia y la sabiduría de los asambleístas. Es un poco irónico porque, bueno, más adelante ojalá que podamos conversar con Viviana, porque hay varios caminos, ¿no? El tema del gran padrino, está el tema de que pueda renunciar, pero la verdad es que no me convence mucho porque sube Borrero y es nada. La posibilidad más certera es de que el propio Lasso convoque a muerte cruzada porque es más rápido. La muerte cruzada hecha desde la Asamblea se puede, pero mira, por ejemplo, ya el Partido Social Cristiano dice, no vamos a unirnos a la convocatoria de Lasso, pero enseguidilla dice, pero tampoco vamos a dar votos para una muerte cruzada porque no hay motivos. ¿Y cuáles son los motivos, Tamara? Que no existe conmoción interna. Es decir, quiere que la gente salga a la calle a morir para luego decir, ay carajo, ahora sí vamos a votarle, vamos a muerte cruzada. Es irresponsable también, ¿no? Sí, o sea, tenemos varios horizontes y varias posibilidades, ¿no? Entre esas la asamblea que tú dices que llame también al presidente, que todavía está, Mauro ha sido como muy claro en que todavía esa posibilidad es Ajá, una. sí, muchos han dicho. Tenemos la renuncia del presidente que sabemos que es entre todas Ujú, la menos popular, ¿no? ujú, No nos olvidemos de la revocatoria del mandato, Nelson. ujú. El proceso de la revocatoria del mandato del presidente aún está en manos de los jueces, del pleno de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Y si es que la archivan, no se olvide, pueblo ecuatoriano, que el artículo 105 de la Constitución es una salida absolutamente democrática y constitucional Claro. también. Entonces, si esta iniciativa no puede llevarse a cabo, que vengan 5 más, 10 más, 8 más, las que sean, porque también tiene que ser desde la ciudadanía, desde el pueblo y la voz de la ciudadanía, que también tiene esta posibilidad de ejercer su derecho a la participación directa en democracia. Entonces, tenemos también este camino, no nos olvidemos y no dejemos atrás que está todavía en las manos de los jueces y las juezas del Tribunal Contencioso Electoral decidir si dan paso o no a que entreguen los formularios, porque atención, este proceso de la revocatoria también tiene sus pasos y es democrático también, o Claro que sea, sí. es el ejercicio de una democracia directa. No es la democracia que me conviene a mí o que queremos, o que le conviene al que le conviene cuando gana. No, es la democracia participativa directa desde la ciudadanía. Y Ujú. claro, quienes estamos y hacemos parte de estas iniciativas ciudadanas tenemos que tener la responsabilidad, ¿no? De poder llevarla a cabo.
Pero si el Tribunal Contencioso Electoral la archiva, pues que vengan más y veamos lo que sucede también en la Asamblea y lo que sucede también con el mismo presidente, un presidente otra vez perdido, débil, golpeado y quizás inclusive reaccionando de forma hasta irresponsable y quizás defendiendo su ego desde el poder, ¿no? Y puede ser también legítimo que lo haga, pero detrás de él está todo un pueblo que le está gritando y demandando derechos. Claro, particularmente para que queden claros, porque la gente puede estar mencionando y diciendo, ¿y por qué tanto deseo de sacarlo al presidente? No es que es un deseo ni un capricho. Creo que las elecciones del domingo podrían ser tomados incluso como el hecho de haberle dicho no a Lasso, ¿no? Es un rechazo a Lasso en todas las preguntas. Más allá de que se intente hacer un fraude, creo que hay mucha diferencia y va a ser muy complicado. Y si es que llega a revertirse con mañoserías, ahí sí, hasta ahí llegó el presidente de la República. El tema es que un presidente tan débil, ya lo han dicho mercados internacionales, no puede darse a la inversión. Mira cómo manipulan todo. El tema de los mercados internacionales es porque Lasso ha perdido legitimidad, pero le dan la vuelta y dicen, es que regresa el correísmo y los mercados se ponen nerviosos. No, es Lasso el que no atina. Tamara, ¿le viste la cara al presidente? Está muy, muy abandonado. Estaba absolutamente desencajado, perdido, aturdido. Esto también nos lleva a ver, atención, yo creo que es importante que la gente comprenda, porque además están ya estas cosas de desestabilizadores, etcétera, etcétera. Sí, generalmente. Tenemos un país extremadamente polarizado entre los ismos, ¿sí? Los ismos y los partidos políticos y los liderazgos de los que yo también he sido muy crítica y que también es necesario reconocer. Esto nos ha llevado a que el país vaya a este despeñadero, que vaya realmente a este hueco donde la salud, la educación, la seguridad, el trabajo ha dejado de existir como una vía de desarrollo, como una vía de calidad de vida de la gente. Entonces, otra vez, yo siempre les he dicho y lo he dicho en este espacio, yo no tengo que contarles ni explicarles lo que se vive porque ustedes, audiencia, quienes nos honran escuchándonos, lo viven y lo saben todos los días. Entonces, frente a esta desidia, este olvido, esta incapacidad de un gobierno de asegurar derechos, ¿qué es lo que sucede? La gente empieza a sobrevivir y tenemos procesos democráticos, electorales, donde tenemos que elegir autoridades seccionales, se lo hace, pero también el gobierno nos mete un referéndum constitucional que fuera de todo cálculo, inclusive de quienes íbamos por el no, y existe esta voz contundente, porque me podrán decir, sí, la mitad de la población le dijo que sí a Lasso. No, eso no. A la democracia es contundente de claro. decirle no al presidente, y no inclusive en preguntas que quizás hubiese sido posible tener un cambio en la Constitución, pero es un rechazo tan absoluto y tan contundente que le desencaja a un gobierno y que este gobierno ha sido incapaz de ajustarse. Pero además, Nelson, tenemos un presidente que no cumple con su palabra. Ese es el peor, eso es lo peor. Es un presidente que ha mentido y que nos miente, y no solamente al pueblo, sino también a sus socios y a los partidos y a los aliados, e inclusive, quién sabe, hasta su mismo ministerio, a su gabinete. ¿Cómo confías, cómo confiamos en una persona que nos ha mentido sistemáticamente y que en esa mentira también ha tratado de falsear la realidad que la gente sabe, vive y experimenta todos los días? Entonces, ese no contundente es decirle al gobierno, no podemos sostenernos en esto, no podemos seguir viviendo la realidad que estamos viviendo. Y me dirán y han dicho, bueno, ¿de qué sirve la inestabilidad y llamar a la revocatoria, o inclusive que el presidente renuncie o la muerte cruzada, si eso va a traer más polarización y más inestabilidad? No, yo soy una persona convencida que eso nos puede traer la posibilidad de cambio y de transformación de un modelo de gobierno que en el que actualmente estamos, neoliberal, con el liderazgo de un hombre que fue banquero toda su vida y que soñó ser presidente y que llegó a serlo, que no ha respondido a su rol como presidente y gobernante, versus a muchas posibilidades políticas que están ahí también desde la ciudadanía, de los partidos políticos, poder plantearlas como otra posibilidad y
probabilidad de que el Ecuador pueda salir de donde estamos y donde nos vamos cayendo, porque si Ujú. seguimos así 2 o 3 años más, la caída va a seguir siendo vertiginosa y mientras más bajo caemos como país, más difícil va a ser levantarlo. Entonces, yo sí estoy convencida, dentro de los marcos constitucionales, legales, democráticos, Ujú. pedir una salida otra vez constitucional, democrática, legales, para que nos permitan poder tener otra alternativa de otra forma de gobierno y otra forma de poder manejar el país para que al menos podamos rescatar algo de derechos para todas las ciudadanas y ciudadanos. No solamente es para la gente que creemos que el Guillermo Lazo debe irse, sino para todas y todos. O al Ujú. menos, yo decía, las personas que viven en sus privilegios están defendiendo sus privilegios, pero los privilegios son privilegios mientras no sean derechos para todas las personas. Así es, Tamara. Y otra cosa que también es interesante es saber cómo se gastó tanto dinero en los troll centers, $200.000. La página fue Sí. cerrada. Karen Sichel no da cara. Asumo que está bastante dolida. Debería igual asumir, porque esto es así. Esto son derrotas, esto es cíclico, por un lado. Y por otra parte también consultarte, preguntarte el tema del reto que tiene hoy Revolución Ciudadana con toda esta victoria en algunos casos sorprendente Sí. en estas elecciones, ¿no? ¿Cuál es ese pensamiento sobre este inmenso gasto de troll centers y luego también el tema de la gobernabilidad que tendrá que afrontar la Revolución Ciudadana en varias alcaldías? Bueno, primero, yo he sido una voz del 8 veces, ¿no? Inclusive con análisis y todo, y fui víctima de las troleadas y de los bots. Inclusive Karen Sichel llegó a contestarme uno de los cuestionamientos que hice yo en un hilo sobre la pregunta 7 que no entendía, ¿Ya? eh, falseando mi nombre, ni siquiera teniendo la delicadeza de nombrar Tamara. Mi nombre no es Tamia, es Tamara, no Tamia, También, Tamara. no Tami sabía, para claro. algunas personas. Tamara. Y esta arrogancia, esta petulancia con la que ella manejó las redes, que además cuando ella entraba, entraban sus troles. O sea, a mí me han hecho memes, yo me río de mí misma y me río inclusive de esos memes y me los reapropio. Y desaparecieron, Nelson. Claro. Desde el domingo no aparecen. No es que solamente Karen desapareció, muchos de esos troll centers y de esa cuenta también que sustentaba la postura de Karen desaparecieron. A mí me parece irresponsable, me parece súper cobarde. Me parece también que cuando asumes un rol político, público, de liderazgo, tienes que sostenerlo y tienes que demostrarlo con madurez, con valentía y sobre todo con respeto a las personas que te siguieron. Si el sí hubiese ganado, la gente me vería igual presente aquí y en mis redes, Claro, es dando que es la así, cara, es así. posicionándome porque yo no tengo por qué esconderme de nada ni de nadie. Entonces, cuestionémonos ese silencio cobarde, ese silencio irresponsable, inclusive no con las personas que le enfrentamos a Karen Sánchez, sino con las personas que creyeron en su palabra, porque es bonito asomarte, revolver el avispero y después desaparecer. Eso es Ujú. cobarde, eso es ser irresponsable con la gente que creyó en ti. Bueno, dejando eso de lado y los trolls que bajaron porque parece que ya no les pagan, ¿qué sucede con la Revolución Ciudadana? Yo he estado también como analizando, siguiendo, reflexionando. También me sorprendió mucho lo que pasó en Guayas y en Guayaquil. Creo que es un suspiro de alivio y de esperanza para muchas personas que necesitaban un cambio ya en su Ujú. ciudad, en sus cantones, en su provincia. Mucha responsabilidad al movimiento Revolución Ciudadana, un gran reconocimiento, porque no nos olvidemos, es un partido que ha tenido persecución, ha tenido a sus líderes encarcelados, con Ujú. grilletes en la cárcel, con juicios, con lofer, y haber logrado lo que lograron Claro, es demuestra, increíble, ¿no? Es impresionante. o sea, es para guardarles respeto. Los contradictores y las contradictorias ahorita están con bastante miedo. Yo les Claro. veo ahí temblando y llamando ahí Y esto inclusive también a yo no demuestra sé que el qué. tema de acusar de todo a Correa ya no funciona, ¿no? No funciona. El liderazgo de Rafael Correa, lo hemos dicho, lo digo, lo mantengo es omnipresente. Es un hombre que hizo historia y que va a quedar ahí en la historia. Por ahí que otros perdidos quieran llegar a hacer lo que él ha sido, lo que ha significado para la historia del Ecuador, de la región y del mundo. Yo creo que ahí está también las obsesiones y las envidias y el odio enfermizo que le tienen a Rafael Correa. Pero mis respetos a él, a su movimiento, a su gente que ha sido capaz de sostenerse frente a tanta infamia
y que han logrado lo que lograron, sabiduría. Y sobre todo, yo creo que muchas de esas personas que llegaron al poder político no le van a fallar a su gente, no le van a fallar a su gente porque lo han demostrado en su trayectoria política que no fallaron nunca, que se sostuvieron y se sostenieron frente a todas las infamias y todo lo que han vivido y que han llegado al poder porque tienen el favor del pueblo, que confían en esas personas como líderes de sus provincias, de sus ciudades, pero también porque ven en esa representación política algo que se vivió en el pasado. No nos olvidemos que la frase con la que llegaron es en el pasado, o sea, vivíamos mejor, Estábamos o mejor, sea, claro. estábamos mejor. Ciertamente no fue un país perfecto, muchas críticas, muchos errores cometidos, Nelson, pero la gente no puede negar que durante los 10 años que Rafael Correa gobernó, había institucionalidad y habían derechos, no completos, pero había algo muchísimo mejor de lo que hemos vivido estos últimos años infames con este Moreno y ahora con Guillermo Lazo. La gente les dio ese voto de esperanza y ese voto también de responsabilidad para que hagan su trabajo. Y además que las personas que llegaron a autoridades, muchas de ellas creo que no le deben ni dependen de la figura de Rafael Correa como tal, sino de su propia Les trayectoria. toca. Nelson, gente que me escucha, el trabajo, a mí me dijeron esto una vez una amiga que quiero muchísimo, el trabajo nunca miente. El trabajo nunca miente y habla por sí solo. Y creo que el resultado de la revolución ciudadana demuestra justamente eso, que el trabajo de esta gente y de un movimiento político que estuvo en el poder no mintió y no ha mentido en el momento de defender y luchar por los derechos de las personas. Y eso esperamos y eso creo que espera la mayoría de la gente que los eligió. Muy bien, muchas gracias Tamara, de verdad eso siempre es un gusto. Tenemos ya mismo al asambleísta para conversar precisamente de este tema del Gran Padrino y seguir con el tema tomándole el pulso a las noticias. Sus palabras para despedirnos, Tamara. Bueno, un gran abrazo, Pam Aguas, que en el Twitter me decía que al fin te encontró, que por ahí no había visto a Nelson Salazar, Ah, ya, te chévere. encontró y que iba a escuchar. Entonces, un abrazo, Pam Aguas. Yo siempre la leo, tiene unos análisis agudos y también estos momentos de reírnos a veces de lo que es necesario reírse pese a que no cause chiste. Así que un abrazo para ella, a la gente. Que tratemos de enfrentar y confrontar las orillas opuestas con respeto, con respeto. Yo creo que es legítimo que cada persona tenga su punto de vista y que lo defienda. Creo que atacarnos, silenciarnos o cancelarnos no es una salida frente a lo que vive un país con una polarización que también está escrita y dicha en este proceso electoral. Así que un llamado a la reflexión. A ti un abrazo muy fuerte y pues seguimos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, Tamara. Chao.